tengo unos manzanos donde pretendo trazar las tuberías de alcantarillado sanitario y pues diseñarlo con el Civil ADS Pro. Para esto, pues yo necesito tener un trazado ya de todas las redes. Y como pues debo dar acceso al alcantarillado a cada calle, pues debo trazar por todas las calles, ¿no? Es lógico. Entonces, también debería ver por dónde voy a salir y pues este es el punto más bajo y pues por aquí seguramente voy a sacar mi tubería emisario o mi tubería interceptor si es que corresponde, ¿no? Yo voy también ya tendría que tener un sentido de flujo ya definido, es decir, en base a las curvas de nivel, por dónde más o menos va a ir las tuberías principales y cuáles se las van a unir. Entonces yo podría también tener aquí y tengo los puntos del levantamiento topográfico. ¿No? Con esto de alguna otra forma podría haber hallado también las curvas de nivel en ArcGIS, QGIS o tal vez en Civil 3D. Entonces yo ya sé que ese es mi punto final. Conozco que eh, por acá, bueno, el sentido general podría ser de esta manera, de esta bajar, bajar, bajar y bajar. Estas otras unirlas a esas tuberías principales y simplemente asignar cabezas de tarjeta a las que correspondan, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De alguna otra forma, si no se conoce el punto final, pues podría también el Civil ADS también me asigna las cotas terrenos antes de diseñar, entonces podría ver qué cota terreno tiene, o bueno, qué rasante tiene esta cámara de acá. Entonces, sí, lo primero que debo tener es simplemente am, el trazado de mi red, ¿no? Y que estas sean líneas y no polilíneas como también que estén unidas, porque yo necesito que que estas estén unidas, interconectadas, para que yo pueda asignar o bien cabezas de tarjeta o bien direcciones de flujo. Y si yo quiero que todo sea una red, debo tener en cuenta que todos deben estar interconectados, ¿no? De esta manera. Entonces, esta es mi red por ahora, ¿no? Ya no me interesan los manzanos porque simplemente los manzanos me servían para poder trazar mis tuberías. Entonces, Entonces voy a primero tal vez generar la triangularización. Lo que el Civil ADS me pide es simplemente para poder calcular las restantes. Podrías asignar uno por uno, pero bueno, son varias cámaras y no tendría caso asignar uno por uno. Entonces se recomienda que tengamos un 3D Face o un cara 3D o lo que conocemos como triangularización. Entonces, para esto el Civil ADS Pro no tiene un componente donde pueda yo poder triangularizar o poder generar un 3D Face. Entonces, tengo que hacer uso de otro programa. Este programa se va a llamar Tria. Es un plugin para el AutoCAD. Entonces, simplemente se lo cargas, y ya puedes tener dentro del AutoCAD el plugin, ¿no? En otro video pues se puede enseñar cómo se puede cargar el plugin. Entonces, como yo ya lo tengo cargado, simplemente hago uso de ese plugin y me voy aquí a bueno, yo para usar el plugin, el TRIA, simplemente necesito que tenga puntos en mi mapa, simplemente puntos. Entonces, habilito los puntos acá, deshabilito todo lo que no es punto, porque debo tener toda la pantalla libre. Y ya está. Acá están mis puntos del levantamiento topográfico y simplemente pongo TRIA. Y TRIA me va a abrir el plugin TRIA y acá está. Donde yo puedo puedo triangularizar mis puntos. En todo caso es el compendio número 1, 2, 3 que dice triangularización. Entonces, si pongo una T, ¿no? Me pide una letra, pongo una T, me va a pedir, bueno, le estoy mencionando que quiero triangularizar. Enter. Y aquí puedo seleccionar bueno, puedo decirle que sea todo. Entonces, A para decirle que quiero triangularizar todo. Enter.
y me ha triangularizado todos los puntos que haya tenido en mi mapa. Solamente necesité esto del tria y me voy a E para salir, Enter y ya está. Ya tengo mi capa, bueno, una capa donde estos son un 3D, un objeto de tipo 3D Face. Me voy a las propiedades y esto ya es un cara 3D, ¿no? Un cara 3D. Eso es lo que necesito para poder asignar cotas a mis cámaras de inspección. Entonces, simplemente eso. Desactivo los puntos, vuelvo a habilitar mi red de tuberías y también voy a desactivar por ahora, bueno, voy a desactivar mis triangularización, ¿no? Simplemente era algo que necesito para, bueno, posteriormente voy a necesitar una capa donde tenga las triangularizaciones que están acá, ¿no? Entonces, eso nada más, simplemente eso. Ya tengo todo para eso, simplemente regreso al Civil ADS Pro y simplemente dejo habilitado mis redes de tuberías, es decir, las líneas que tenga. Entonces solamente debo tener habilitado eso y me aseguro de que solamente tenga las líneas de mi alcantarillado sanitario. Entonces para eso me voy aquí al Civil ADS Pro y voy primeramente como el Civil 3D, bueno, como el Civil CAT a reconocer red. En esta parte, reconocer red de alcantarillado sanitario. Enter y me va a pedir que seleccione objetos. ¿Cuáles son los objetos que voy a seleccionar? Simplemente todos estos, ¿no? Desde acá hasta acá. Esa es toda mi red. Y Enter para que me pueda reconocer. Te pregunta que si deseas eliminar las líneas originales. Les recomiendo siempre que no lo hagan porque tal vez algún error hayan tenido y tengan que corregir de alguna u otra manera su red, bueno, sus líneas anteriores, bueno, su trazado de líneas anteriores que tenían. N para decirle que no, Enter. Entonces me dice que se analizó un total de 19 líneas, se crearon 14 pulsos y 19 líneas. Aceptar. Y ya está. Entonces ya podría deshabilitar lo que es mi red de alcantarillado, bueno, mi trazado simplemente, las líneas que dibujé al inicio y ya está. Acá ya automáticamente el Civil ADS Pro me ha creado las tuberías, me ha dado la longitud, me ha creado los pozos en cada intersección de tubería, ¿no? Y acá está, ¿no? Debes revisar aquí bien que no tengas dos pozos en bueno, aquí dos circulitos aquí, ¿no? Sería algo ilógico que tenga dos circulitos acá, seguiditos. A no ser de que yo mismo lo haya forzado de que tenga dos pozos, ¿no? Entonces aquí puedo observar que no tengo ningún error, tengo todos los pozos eh, creados y donde, bueno, tengo todos los pozos asignados donde deberían estar. Simplemente eso y ya está. Tienes que revisar dónde los pozos, simplemente los pozos donde deberían estar. Entonces verifico que no tenga pozos de más, que no tenga pozos faltantes y ya está. Como ya tengo revisado, de alguna u otra forma también podrías haber adicionado pozos y tuberías, pero generalmente les recomiendo que no tengan problemas desde este punto, ¿no? Entonces ya han hecho esto, reconocen la red. ¿Qué van a hacer? Posteriormente van a numerar los pozos porque todos tienen un valor de 0. Entonces nos vamos para eso aquí a numerar. Se van aquí a numerar. Les va a pedir qué pozo va a ser el inicial. Yo podría decir que este sea el pozo inicial, el pozo final. Entonces, clic, digitar el número con el que va a comenzar, pues obviamente que comience con el 1, enter, y ya está. Automáticamente me ha digitalizado, o bueno, me ha enumerado los pozos, ¿no? Todos estos los pozos ya tienen numeración en este caso. Ya está, con eso ya tengo numerados todos los pozos. ¿Qué vas a hacer posteriormente? Calcular las cotas rasantes. Puedes indicarlo, puedes calcular. Indicar a qué se referencia que tú le vas a dar la cuota. Puedes calcular en base a un 3D Face o una triangularización, que es lo que nosotros ya tenemos. Para eso me voy aquí a inicio y habilito
mi triangularización que creé anticipadamente, que está en la capa de Triang. ¿De dónde lo saqué esto? Del programa TriA, ¿no? Del plugin TriA que lo tenía ya activado en mi AutoCAD. Habilito esto y ya tengo mi triangularización. Debes tener cuidado de que tus pozos estén dentro de tu 3D Face, ¿no? De no estarlo, pues seguramente no te va a asignar un pozo, bueno, no te va a asignar la cota a un pozo. Entonces, simplemente eso, me voy nuevamente al Civil ADS Pro, selecciono toda mi red y me voy aquí a indicar y le doy a calcular rasante. Se han asignado nuevas elevaciones, le doy a aceptar. Voy a deshabilitar mi triangularización y automáticamente veo que se han asignado cotas rasantes a mis cámaras de inspección o a mis buzones. Entonces, ¿dónde veo eso? Aquí en la parte superior. Recuerda que esto es cámara, bueno, esto es cota terreno. Lo que está acá es cota solera. Obviamente está con cero porque todavía no he diseñado. Y lo que está acá es profundidad de excavación, ¿no? ¿De dónde sale la profundidad de excavación? Recordemos que es la cota terreno menos la cota solera, pues eso te va a dar la profundidad de excavación. Entonces ya está eso y ya tienes las cotas terrenos, ¿no? Con esto ya podrías decirle al Civil CAD, bueno, cómo puede ser el sentido de flujo general o donde puedan ir tus tuberías. Entonces yo podría darle un simple vistazo. Esta es la 56, esta es la 56.65 y esta es la 56. Bueno, esta es la 55 ya, entonces está bajando. Yo podría decirle que estas de acá sean tuberías principales y pues por acá vayan los sentidos de flujo y pues estas de acá pues simplemente se conectan a esas tuberías principales. Si quieres tener menos profundidades de excavación, pues tendrías que ver tubería por tubería cuál es su sentido más favorable para poder trazar sus tuberías. No, los sentidos de flujo básicamente. Entonces podría revisar también de otra manera. Puedo ver que esta es la 56, esta de acá es la 58, entonces creo que no me conviene bajar tubería de esta manera, ¿no? Entonces simplemente eso, aquí también lo mismo, no me conviene bajar, bueno, aquí sí me conviene bajar, porque estoy en la 58 y aquí está la 55 más abajo, 55. Y de la 55 está subiendo nuevamente a la 56. Entonces veo que el sentido general es de esta manera y eh, automáticamente voy a suponer en este caso que de esta mis tuberías van a bajar de esta manera, así, 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 así. Y las demás se van a ir conectando. Pero seguramente no va a ser el caso bueno, no va a ser el- la red más óptima, ¿no? Con la que me genere menos profundidades de excavación o menos cantidades de excavación. Entonces, en un caso real tienen que verificar tubería por tubería cuál es el caso más favorable donde puedan llevar las aguas. Lo que siempre les recomiendo a mis estudiantes es que revisen, eh, hagan todo esto, ¿no? Verifiquen dónde van a ser tuberías de comienzo, dónde van a ir los sentidos de flujo, tubería por tubería en base a las curvas de nivel, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer simplemente es algo rápido y pues asignar que estos sean tuberías principales y que estas de acá, las que tenga acá, las que estén, estas pues simplemente se conecten a las tuberías principales. Lo siguiente que voy a hacer en el Civil CAD es asignar sentidos de flujo. Veo mis sentidos, veo acá y quiero ver el sentido de flujo primeramente. Entonces me ha dado un sentido de flujo de esta manera, ¿no? Aquí ya me ha asignado algunos sentidos de flujo. Y los sentidos de flujo que me muestra generalmente eh, están, van de acuerdo a la topografía. Entonces, tú puedes invertirlo si es que deseas. En mi caso, yo voy aquí me recomienda que vaya en este sentido para que tenga profundidad favorable, ¿no?
pero siempre hay alguna incoherencia, ¿no? Bueno, me recomienda para que vayan en esos sentidos en base a las cotas rasantes, pero aquí seguramente debo invertirlo porque por acá va a ir mi tubería principal o mi tubería interceptora de estas tuberías de acá. Entonces, este de acá primeramente lo voy a cambiar, ¿no? Para cómo cambio el sentido de flujo, simplemente me voy acá a ver sentido de flujo y le digo que inviertas los sentidos de flujo. Y simplemente selecciono esa tubería y ya me ha invertido el sentido de flujo de esta manera, ¿no? Recuerda que te asigna sentidos de flujo en base a las cotas rasantes. Te recomiendan hacer los sentidos de flujo básicamente, ¿no? Entonces, debes asignar los sentidos de flujo en base a tu primer predimensionamiento que hayas hecho, ¿no? En base a las curvas de nivel, como siempre les recomiendo. Sé que el sentido de flujo va a ir de esta manera, de aquí va a ir de esta manera. Aquí tengo una cota bastante elevada, 58. Tengo 2 metros casi de diferencia en base a esta de acá. 58, 56, entonces tengo casi 2 metros de diferencia. Debería buscar alguna forma donde pueda, donde pueda ver que esta sea tubería de inicio y pues por acá salgan las tuberías, ¿no? Como está en este caso. Y de alguna otra forma llevar las agüitas de tal manera que no me generen profundidades de excavación bastante elevadas. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, esta tubería va a ir de esta manera, también, de aquí que pase a esta cámara y de aquí que pase, obviamente, a esta cámara. Veo mi tubería, pues estoy yendo de las 56 a las 57, entonces seguramente aquí no voy a tener problema y pues simplemente cambio el sentido de flujo. Entonces, de aquí va a comenzar, de aquí va a comenzar también, por acá va a pasar, de aquí donde va a ir, de aquí va a ir por esta por esta tubería tal vez. Y bueno, no puede ir por dos tuberías, ¿no? De una cámara no puede salir por dos tuberías, entonces aquí por alguna de estas dos tengo que designarle una cabeza de tarjeta. Podría seguir el sentido de flujo de acá. Esto lo podría invertir, ¿no? Porque si quiero que vayan de esta manera, pues de eso debo invertirlo. Invierto de esta manera. Esto va a seguir su curso y esto va a seguir su curso hasta allá, ¿no? Y ya está. Y va a acabar en esta tubería. Aquí obviamente está mal, ¿no? Porque no debe ir, como esta es tubería de salida, pues esto, el sentido de flujo está un poquito incoherente, simplemente lo pongo de esta manera, ¿no? Invierto. ¿Qué más? Verifico en este otro tramo, acá, que pase por acá, está bien. A esta cámara se le va a adicionar esta tubería y el caudal de esta tubería también. Entonces va a ir por acá y por acá. De acá, pues todo va a ir, va a bajar hasta esta cámara número 2. Veo esta otra tubería de acá. Esta tubería va a entrar a esta cámara y pues se va a conectar a las interceptoras. Veo esta otra tubería va a entrar a esta cámara. Esta cámara tiene varias tuberías de conexión, entonces de aquí va a bajar por acá y va a ir por acá. Y bueno, seguramente ya tengo el mejor diseño para poder tener menores profundidades de excavación. ¿Qué voy a hacer? Entrar a asignar cabezas de tarjeta. ¿Por qué? Porque debo tener algunas, por ejemplo, este caso, aquí en todas estas tuberías voy a tener cabeza de tarjeta. Entonces voy aquí a insertar cabezas de tarjeta. Listo. ¿Dónde voy a tener? Primeramente puedo comenzar por acá. De esta cámara, un sentido de flujo se va por acá y otro por acá. Entonces, cabeza de tarjeta por acá, aquí, cabeza de tarjeta en esta tubería, ¿no? Entonces, estas cabezas de tarjeta me definen o me dicen que tengo, que esta tubería es cabeza de arranque, es tubería de arranque y que esta tubería también es tubería de arranque. Entonces, simplemente asigno las cabezas de tarjeta. Siguiendo la misma lógica, veo por acá, veo por acá y veo por acá. Esta tubería es tubería comienzo, entonces debo, ¿por qué sé que es tubería de comienzo? Porque antes de a esta tubería no se le está adicionando ningún flujo, es decir, que esta tubería, bueno, que esta cámara está comenzando. ¿Por qué hice esto? Pues simplemente porque esta cuota es realmente elevada
y no quisiese irme en contrapendiente y generar profundidades de excavación elevadas. Entonces, esta de acá es cabeza de tarjeta. Esta también, esta también. Y eso es lo que esperaba, ¿no? Yo quería que esta sea cámara de comienzo y todas estas sean tuberías de arranque, ¿no? Y según mis sentidos de flujo, pues se dibujan las cabezas de tarjeta, ¿no? Entonces, ya tengo hecho esta parte, sigo el sentido de flujo y veo que está yendo por esta parte de acá. Veo de esta manera que podría destinarlo a esta tubería o podría destinarlo a esta tubería, depende de mí dónde quiera destinar. Eh, Podría destinarlo por esta tubería, simplemente des- eh, cierro el ciclo acá, ¿no? Y ya está, esto ya es tubería de comienzo y pues el caudal va a ir por esta tubería y se va a ir por esta tubería, ¿no? Entonces esto ya es algo independiente, debo verificar que no tenga dobles salidas, ¿no? Entonces viene por acá, pasa por acá, pasa por acá. Aquí tengo doble salida. De la cámara 3 está saliendo por esta tubería y por esta tubería. Eso no es lógico, entonces debo cerrar por alguna tubería. Y lo que me conviene acá pues es cerrar por esa tubería, ¿no? Es decir, que esta tubería sea cámara de comienzo y ya está. Entonces el caudal va a ir de esta manera y terminará en esta cámara número uno. Entonces ya cerré aquí. A mi cámara número 6 le llegan los caudales de estas tuberías, ¿no? Y esta cámara número 6 bueno, termina en la cámara número 4. Y de la cámara número 4 pues se va a la interceptora, ¿no? Y pues parece ser que ya está, ya tengo toda mi red realmente optimizada. Debo revisar que no tenga en mis cámaras algo como un rombito, una figura como un rombo. Eso me diría que tengo reflujo. Entonces veo mis cámaras y no tengo ningún reflujo. Y veo que aquí todos están yendo bien. No tengo alguna incoherencia. Y nuevamente, por una cámara no puede salir más de una tubería y debo verificar eso. Entonces, por esta cámara simplemente está saliendo una tubería. Entonces, seguramente ya tengo todo ya realmente bien diseñado. Enter, bueno, es cámara para salir de insertar cabeza de tarjeta. Ya tengo todo y simplemente queda generar la tabla de cálculo. Me voy para eso a generar tabla de cálculo acá en la parte del Civil ADS Pro. Le doy a continuar. Aquí me da un resumen de todo lo que tengo actualmente. Y bueno, puedes poner proyecto de dependencia, municipio, estado, archivo y fecha. En este caso lo voy a dejar tal y cual. Me voy acá a la parte de gastos y podría deshabilitar todo y solamente considerar los caudales en base a la longitud. Es decir, me va a diseñar los tramos, o bueno, no me va a asignar población en base a longitudes o densidad de longitud. Entonces simplemente todo eso, deshabilito los demás. Debería habilitar debería habilitar alguno de estos. ¿Por qué? Porque recuerda que en Bolivia también consideras conexiones cerradas y también mm, consideras caudales de infiltración. Entonces, pero en el Civil ADS Pro no te permite habilitar esos otros factores. Entonces, yo tal vez podría adicionar esos factores en base a gastos adicionales y automáticamente me va a aumentar, me va a dar un factor de población y que este es un coeficiente de seguridad adicional mm, o de mayoración, aparte del coeficiente de Harman con el que diseño mi Civil ADS Pro. Entonces, podrías un poquito aquí adicionar de tal manera que mm, consideras un poquito lo que es infiltración y conexiones cerradas. Mm, Casi no hay problema en esto de los diámetros y los caudales, porque mm, como tienes que presentar una planilla normada, entonces lo que te va a lanzar el Civil ADS Pro no lo vas a utilizar simplemente en la planilla, que esa planilla tienes que volver a planillarlo en una planilla, bueno, en una planilla ya normada
Entonces, de alguna u otra forma vas a tener que modificar, bueno, vas a tener que ajustar eh, la planilla que te da el ADS en base a la planilla normada, ¿no? Pero ya el dimensionamiento y los pendientes ya la va a tener el Civil ADS y para eso me va a servir. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente considerar gastos generales y en este caso considerar un coeficiente de seguridad. Con eso ya hecho, podría habilitar esto de aceptar las modificaciones realizadas con el editor de perfiles, porque alguna que otra vez pues puedo editar los diámetros en base a los perfiles. En este caso lo voy a tener habilitado esto para que no tenga que, bueno, en este caso no modifique ningún diámetro, entonces puedo deshabilitarlo simplemente, que me lo diseñe el Civil ADS Pro. La velocidad mínima recuerda que es 0.13 en Bolivia, velocidad máxima 5 metros sobre segundo, tirante mínimo 1.5. Aquí pendiente mínima, recuerda que en base, que el diámetro mínimo es 150 y para 150 es 4.55 por cada 1000 metros. Entonces, aquí puedes poner 4.55, ¿no? Entonces, o simplemente 5, ¿sí? ¿No? Y ya está. El colchón mínimo, recuerda que debes tener una tapada mínima de 1.2 metros, ¿no? Diámetro interno mínimo, pues podemos comenzar con 150 milímetros, que es este de acá. En este caso no te considera 750, ¿no? Te empieza por 145 milímetros. Entonces, esto se va a modificar ya en el este, ¿no? En la planilla normada ya, de la norma boliviana. Rugosidad de Manning, 0.013, recuerda eso siempre. Gasto mínimo, 1.5, recuerda que con eso se trabaja el gasto mínimo. Población, en este caso, no conozco la población, podría asumir una población de 500 habitantes en esta zona. Esta sería la población futura, ¿no? Dotación, 150 litros por habitante día, suficiente. Y el coeficiente de retorno o coeficiente de aportación, 80%, ¿no? Lo que consideramos. Y coeficiente de seguridad podría aquí considerar 1.1 tal vez, eh, tratando eh, tratando de poder solventar o poder mayorar un poquito nuestro caudal de tal manera que considere también infiltración y conexiones cerradas que en el Civil ADS Pro no te permite. Entonces, simplemente puedes ver las características de las tuberías, no puedes editarlo. Puedes editar también las anotaciones. Tal vez la pendiente lo pueda poner en porcentaje, tal vez en millar, ¿no? También. Bueno, lo voy a hacer tal y cual, le doy a aceptar. Automáticamente me va a diseñar y me va a generar una tabla de cálculo. Acá está la tabla de cálculo y ya me ha diseñado. Tienes que revisar que no tengas incoherencias. Si tienes alguna incoherencia, debes verificar si tienes algún error en tu asignación, bueno, en tus datos. Si alguna vez no has, bueno, si alguna tubería no le has puesto cabeza de tarjeta, no sé, direcciones de flujo y algún parámetro, algo así. Lo que generalmente vas a revisar primero es aquí, cálculo hidráulico, te vas a la parte de población, y la población para el último tramo debería ser la misma población asignada para toda tu red, en este caso 500 habitantes, y eso es lo que asigné al inicio, ¿no? 500 habitantes. Entonces, si esto está bien, estás seguro de que no tienes reflujo en tus tuberías, y pues tus tuberías pues están trazadas de manera correcta. Es decir, que por una cámara no está pasando bueno, no está saliendo dos tuberías, algo así, ¿no? Entonces puedo ver la última cámara y veo que estoy saliendo con 2.55 metros de profundidad de excavación, está bastante bueno. Aquí seguramente no tengo, bueno, ¿cómo se dice? Se está sobreponiendo, podría mover un poquito y ya está. Puedo ver que también tengo algunas profundidades, ¿no? De 2 metros, 1.36. Seguramente en las tuberías de comienzo tengo profundidades, la profundidad mínima, ¿no? En este caso 1.36 me está generando. ¿Por qué? Porque recuerda que le di 1. ¿Cómo se dice esto? 1.5 de 1.2 de tapada mínima, más el diámetro que es diámetro 150 milímetros,
0.15, todo me daría 1.35 más 10 centímetros, 1.36, ¿no? Y eso es lo que me está generando acá, 1.36 simplemente. Y ya está, con eso ya tienes tu planilla y tu dimensionamiento de tu alcantarillado sanitario. Podrías revisar las pendientes, puedes revisar los diámetros y ves que en esta parte todo te está generando con 150 milímetros porque el caudal realmente seguramente es pequeño, ¿no? 150 milímetros acá también, ¿no? Acá está, 150 milímetros o 50 centímetros. La pendiente 5% en acá y 34.75 metros. ¿Por qué puse 5%? Porque me debo asegurar de que mi pendiente tractiva, bueno, mi fuerza tractiva sea al menos 1 pascal o 0.1 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces seguramente eso me cumple. Estos circulitos que ves acá hacen referencia, aquí también vas a ver otro tipo de nomenclatura, ¿cómo se dice esto? Unos triángulos y unos circulitos. Tal y cual como se veía en el Civil CAD, los triángulos hacen referencia a estructuras, bueno, a los empates en la cámara y los circulitos hacen referencia a ¿cómo se dice esto? A estructuras de caída, básicamente. En este caso solamente tengo, creo, una estructura de caída, que es este de acá. ¿Por qué se me genera estructuras de caída? Porque el desnivel entre la cota solera de mi cámara y la cota solera de la llegada de la tubería es por lo menos 75 centímetros. Entonces, en ese caso, se recomienda hacer una estructura de caída. Cuando es, es- este desnivel está entre 40 centímetros, pues recomienda hacer un empate nada más, ¿no? En la cámara de inspección, así como se ha visto en clases.